Santa Cruz, Acalpisca, Xochimilco. Con ustedes, el grupo Mesme.
Netzahualcoyo. Huicocneli nemogua en Tlactipan Oguaye. Anochipa Tlactipan. Sanachica Yenica. Telcachalchihuit no Xamani. No Teocuica en Tlapani. No Quetzali Postequi. Anochipa Tlactipan. Sanachica Yenica. Yo, Netzahualcoyo, lo pregunto, ¿acaso en verdad se vive aquí en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de cáñamo se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Percibo lo secreto, lo oculto. Ah, vosotros señores, así somos mortales. De 4 en 4, todos habremos de irnos. Nadie habrá de quedar aquí en la tierra. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, como vestidura de plumaje de ave San Juan, de la preciosa ave del cuello de hule, nos iremos
y bolas de fuego. Pero también ellas hacen su transformación en los cerros, en los lugares solitarios. Muy pocas mujeres nacen con esta marca. Son una conexión entre la naturaleza y la fuerza del pasado, que muy pocos recuerdan. Alimentan su fuego con algunas hojas y con las ramas de ciertos árboles que ellas escogen específicamente para hacer su ritual. Preparan el telecuy. Le hablan al fuego. Le reverencian pidiendo que les permita volar envueltas en llamas. Una vez que realiza esto, la Tlahuipochi puede caminar sobre el tlecuil ardiendo. Camina de norte a sur, de este a oeste, haciendo una cruz. En ese momento, la Tlahuipochi se sienta sobre el tlecuil ardiendo. Y poco a poco, sus piernas se empiezan a desprender. Poco a poco.